Buenos días, compañeros. Buenos días. Soy el soy la primera en exponer. Y como verán, mi tema es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, este proyecto lo hice en base a un método científico. Como todos ya conocemos algunos, pues las etapas del método científico. Como primera etapa tenemos el planteamiento del problema, que se puede decir es una pregunta. Que es cómo se mide la velocidad, el tiempo y la distancia que va a recorrer nuestro objeto de estudio. El objetivo pues es identificar las características del movimiento rectilíneo uniforme, determinar la velocidad, tiempo y distancia que recorre el objeto, aprender a resolver problemas sobre el movimiento rectilíneo uniforme con las fórmulas y comprobar que la velocidad sea constante. Bien, tengo dos hipótesis. La primera hipótesis, que con base en este experimento y con base en las variables físicas como son distancia, tiempo y velocidad, se obtenga una velocidad constante. Es decir, que la burbuja recorrerá distancias iguales en tiempos iguales, por lo que será un movimiento rectilíneo uniforme que avalará las características del mismo. La segunda teoría es que con base en ese experimento no se espera un movimiento rectilíneo uniforme, ya que al posicionar el tubo de vidrio a diferentes ángulos, se espera que la burbuja recorra las distancias en tiempos mayores o en tiempos menores dependiendo del ángulo. Entonces esto no cumplirá con las características del movimiento, por lo que será pues negativa la hipótesis. En cuanto a nuestro marco teórico, el movimiento, de acuerdo a la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza neta que actúe sobre él, es decir, que no hay una fuerza exterior y por lo tanto no va a tener aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme fue definido por primera vez por Galileo Galilei por las siguientes palabras: por movimiento igual a uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales, tómense como se tomen, resultan iguales entre sí, o dicho de otro modo, es un movimiento con velocidad constante. Aristóteles, en su explicación aristotélica del movimiento, la fuerza tuvo un gran papel en su teoría, pues dijo que el movimiento siempre tendrá que tener un empuje a lo que llamamos fuerza. Se le llamó movimiento a cualquier acto donde se viera involucrada la fuerza. En sus teorías del movimiento, en las que se centró Aristóteles, fue el movimiento natural, el movimiento violento, el movimiento circular y el movimiento rectilíneo, que es el que nos vamos a enfocar. El movimiento rectilíneo uniforme, entre sus características más importantes, tenemos que lo realiza en una forma recta. Se realiza sobre una línea recta, su velocidad es constante, es decir, que recorre distancias iguales en tiempos iguales, y implica magnitud y direcciones constantes, que es lo que les acabo de decir. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad, y su aceleración es nula, o sea que siempre va a tener la misma velocidad, no va a aumentar o disminuir. Bien, la distancia se refiere en cuanto a espacio recorre el objeto de estudio. También se puede decir que son como la suma de todas las distancias o las trayectorias que recorrió. Se representa por la fórmula que es distancia es igual a velocidad por tiempo, que estas fórmulas son las que nos van a ayudar a resolver los problemas. Y es una medida de longitud, por lo que el metro es su unidad de medida, según el Sistema Internacional de Medidas. El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial. No es como la velocidad, que ahí sí nos importa, como la distancia, en donde nos importa todo lo que recorrió. En el desplazamiento solamente importa la posición final y la posición inicial. Igual es una medida de longitud, por lo que el metro es la unidad de medida. Y su fórmula es posición final menos posición inicial es igual al desplazamiento. Después tenemos rapidez y velocidad, que son magnitudes que se suelen confundir. Sin embargo, la rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, y esta no indica dirección y sentido.
por lo tanto no puede ser un vector, es una magnitud escalar. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o el desplazamiento con el tiempo. En este se implica lo que es magnitud y dirección, como ya lo habíamos visto en temas pasados con el maestro. Tanto la rapidez como la velocidad se calculan de la misma forma, que es dividiendo una longitud entre tiempo, que ya las conocemos: metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, centímetros sobre año. Esas son las más comunes y se calculan, bueno, se representan de esa forma. El tiempo, pues, es una magnitud física con la que medimos la duración de ciertos acontecimientos. Pues es fundamental en este proyecto. Ahora vamos a ver por qué se llama movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento pues significa el cambio de posición. Todo objeto que cambie de posición significa que está en movimiento. Entonces, por eso es movimiento. Rectilíneo significa que tiene una trayectoria en línea recta. Entonces, por eso es movimiento rectilíneo, porque tiene una trayectoria en línea recta que cambia de posición. Y uniforme se refiere a que el cuerpo se mueve o avanza o retrocede en la misma distancia, en la misma unidad de tiempo. O sea, que tiene velocidad constante. De ahí el nombre de movimiento rectilíneo uniforme. Es un cuerpo que cambia de posición en línea recta con una velocidad constante. Bien, ahora veremos el experimento, que en ese momento todavía no llega el laboratorista para darme el instrumento, pero se los explicaré. Entre nuestros materiales tenemos el tubo de burbuja. No sé si ya lo habían visto cuando lo saqué. Este tubo es de vidrio, tiene glicerina y agua, y adentro tiene una burbuja de aire con la que en base a esta burbuja vamos a poder observar la distancia y tomar el tiempo que toma para confirmar si es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tomar los datos. El cronómetro, que pues es un instrumento para medir el tiempo con el que vamos a medir cada lapso. El tubo está dividido en 8 lapsos de 19.5 centímetros. El tubo mide 156 centímetros y está dividido en 8 lapsos de 19.5 centímetros. Bien, la cinta adhesiva, que es con la que voy a marcar cada distancia de 19.5, y pues la regla graduada, que igual es para medir. Bien, entre el procedimiento tenemos que sobre el tubo de vidrio pues vamos a marcar las distancias. Lo voy a apoyar sobre algo, que en este caso yo lo apoyé sobre la mesa para tomar los primeros datos. Con ayuda del cronómetro medí el tiempo que tarda la burbuja en recorrer cada lapso de 19.5. Posteriormente lo puse en tablas, como pueden ver. Esa es la primera gráfica. Estas son las tablas. A distancia 0, tiempo 0, 19.5, a distancia 19.5, que es el primer lapso, tenemos un tiempo de 1.36 y así sucesivamente. Por lo que pueden ver, los tiempos son muy similares, por así decirlo. Después de obtener estos primeros datos, que son los generales, proseguí a tomar los datos de cada ángulo para corroborar que no importa el ángulo en el que se encuentra el tubo. O sea, si está a 60, 45, 90 grados, siempre va a tener la misma velocidad. Entonces, igual, distancia. En este caso, para cada uno tomé la misma distancia, que fue 58.5 centímetros, que es lo de 3 lapsos de 19.5. Entonces, para todos es 58.5, por lo que pueden ver. Y pues tomé el tiempo. El tiempo sí va a ser, obviamente, tiene que ser más o menos igual, pero siempre va a haber un margen de error. Entonces tomé el tiempo para cada ángulo, 45, 60 y 90. Posteriormente lo grafiqué, y esta es su ecuación correspondiente, por si me quieren comprobar, para cada ángulo. Ok, entre la esquematización y metodología, vamos a ver. Para elaborar la primera tabla, que es esta tabla y esta gráfica, se consideraron las variables de distancia y de tiempo, y posteriormente se acomodaron y se graficaron. Para sacar la constante de proporcionalidad, que en este caso es la velocidad, se dividió la distancia entre el tiempo y sacamos la constante de velocidad. Distancia 1, por acá está explicado lo que es acá. Distancia 1 sobre tiempo 1 es igual a velocidad 1, que fue 19.5
entre 1.36 es igual a 14.3, igual distancia 2, distancia 3, y vieron que en todas nos salió 14.3, nuestra constante de proporcionalidad de la velocidad. Entonces vemos que es una cantidad constante. Después igual hicimos lo mismo con la segunda, sin embargo en esta sacamos su velocidad, pero ahora multiplicamos la velocidad por su tiempo para sacar la distancia, que sea una cantidad constante, que es la constante de proporcionalidad de la distancia. Acá fue de la velocidad, ahora de la distancia. Ocupamos su fórmula, que fue multiplicar la velocidad por el tiempo, se obtiene la distancia. Como vemos, igual acá es la velocidad sobre el tiempo, velocidad por el tiempo, que es nuestra velocidad 1 por tiempo 1, velocidad 2 por tiempo 2, y así, y fue 58 centímetros sobre segundo. Entonces esta fue nuestra velocidad, que es muy similar a la que al inicio teníamos. Entonces vamos comprobando que en efecto son tiempos iguales, distancias iguales y tiempos iguales. Bien, esto fue para sacar las constantes y pues creo que es todo de las gráficas. En mis conclusiones generales, primero diré que hubo un ligero margen de error en cuanto a los tiempos, debido a que no los tomó una máquina, los tomé yo. Entonces pues no iban a ser como los tiempos exactos, miren 1.21, 1.2, 1.6. Siempre va a haber un ligero error, porque no los toma una máquina, los tomé yo. Esa es mi conclusión. Confirmamos las variables dependientes y las variables independientes. Las variables dependientes son el tiempo. Las variables dependientes no dependen, por así decirlo, del investigador. Las variables independientes son las que sí dependen del investigador. Por ejemplo, la variable dependiente fue el tiempo, entonces, y la variable independiente fue la distancia. La distancia yo la podía poner, yo podía decir, no, pues quiero que recorra tal distancia. Entonces el tiempo, pues ese ya está determinado por el cronómetro. Por eso es una variable dependiente, porque no la puedo controlar yo. Y después la conclusión más importante es que con base en todos los datos obtenidos, la gráfica, la tabla, se puede decir que en efecto es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la burbuja recorrió distancias iguales en tiempos iguales. No importó su inclinación del tubo, si fue a 45, si fue a 60, si fue a 90, pueden ver que los datos son muy similares. Entonces sí se recorrió, tuvieron distancias y tiempos iguales, por lo tanto su velocidad fue constante, que es una de las principales características del movimiento rectilíneo uniforme. Y creo que esto fue todo, espero les haya gustado.